¿Cuántos ya han comenzado a comprar regalos de Navidad? A ver, algunos sí, aprovechando de esta semana, ¿no? De los precios más baratos. Aunque vi un video en una tienda, no sé si era Target o algo similar, donde miraron detrás del precio de lo que llamamos el Black Friday, el viernes negro, que supuestamente tienen precios más baratos, y ahí detrás de eso hubo otro precio que era el mismo precio. O sea, en otras palabras, no bajaron el precio, solo te hicieron pensar que lo habían bajado. Vamos a estar en un momento en Lucas capítulo 1, pero antes de eso quiero dar un agradecimiento muy grande a cada persona aquí que vino el jueves para ayudarnos en servir a nuestra comunidad. Muy rápido, si tú ayudaste este jueves pasado en la mañana, levanta una mano aquí. Podemos dar un aplauso a todos estos que nos ayudaron el jueves. Sí, era un tiempo increíble. Nosotros pudimos dar 280 comidas que sirven a un mínimo de 4 personas cada comida, que es decir, que dimos de comer a más de 1,000 personas a causa de la generosidad, de toda la iglesia. No solo en llegar a servir, sino muchas personas que dieron financieramente los $35 por cada comida y pudimos amar bien a nuestra comunidad. ¿Cuántos están agradecidos que nosotros podamos servir y amar y ayudar a los que tienen necesidad? Dios sigue expandiendo. 280 comidas. Creo que el próximo año vamos a tener una meta de un mínimo de 300 comidas. Y vamos a seguir sirviendo más y más y más. Me impactó grandemente cuando un van grande que llegó de repente de un lugar de rehabilitación, y un montón de varones que están en rehabilitación de drogas, alcohol, otras cosas, salieron cada uno para agarrar comida para 4 personas, pero solamente para ellos. O sea, comida de 4, comida por una persona. Wow, fueron bendecidos. Pero qué alegría saber que nosotros estamos ayudando a tantas personas en medio de sus momentos de necesidad. Y quiero decirles gracias, y estoy tan feliz y alegre de pastorear una iglesia que tiene un corazón para dar. Así que un aplauso más para todos ustedes. Hicieron bien, muy, muy bien. Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 1. El título del mensaje es esto: interés por el incienso. Interés por el incienso. ¿A cuántos aquí ponen incienso en sus casas durante la Navidad? Algunos lo tienen todo el año, ¿no? El incienso, justo desde el comienzo lo voy a decir, es algo que hemos dicho mucho aquí en la iglesia. El incienso representa nuestras oraciones al Señor. Tus oraciones son incienso que suben a la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios huele tus oraciones? O sea, Él tiene capacidad para cada persona de escucharte, te presta atención. ¿Alguien agradecido de que Dios nos presta atención? Quiero decir algo más antes de arrancar con el mensaje, de que sigan invitando. Quiero que sepan algo de este servicio de las 8 de la mañana. Hace más o menos, no sé, un año y medio, nuestro ministerio de niños a las 8 de la mañana, perdón, lo dije mal antes, 8 de la mañana, literalmente el ministerio de niños tenía un niño a esta hora. Todas las familias duermen y se levantan más tarde. Está bien. Pero este servicio ha estado creciendo. Ya tenemos 11, 12 niños cada domingo a las 8 de la mañana. Estamos llenando más y más y más este lugar.
sigan invitando, y si estás aquí por primera vez, bienvenido, qué alegría tenerte por acá con nosotros. Interés por el incienso. Dios tiene un interés por el incienso tuyo. Lucas capítulo 1, comenzando en versículo 5, la historia va de esta manera. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado ¿cómo? Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada, y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar ¿el qué? El incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera haciendo ¿qué? Así que ellos estaban quemando incienso afuera, no físico, sino incienso espiritual. O sea, todos estaban orando. Así que dice, mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha, ¿qué dice ahí? Oído. Oh, por favor, si podemos cambiarlo, sí, ahí está. Dios ha oído tu oración. Dilo conmigo, Dios ha oído tu oración. Mírale a alguien y diles, Dios oye tus oraciones. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y así pasó. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, léelo conmigo todos juntos, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Dice, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder escuchar, sin poder hablar, hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mis palabras se cumplirán a su ¿qué? La palabra de Dios siempre se cumple a su ¿qué? A su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía, las señas porque parece que no podía oír tampoco, y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, ¿qué dice? Que significa que aún de mudo, él siguió sirviendo al Señor. No paró, no se fue, siguió cumpliendo con su deber ahí donde el templo hasta que su semana
se acabó en la semana de servir. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó, ¿qué dice ahí? Embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Versículo 25, léelo todos juntos conmigo. Qué bondadoso es el Señor. ¿Cuántos creen que nuestro Señor es bondadoso en todo momento? Él es un Dios bondadoso. Y ella dijo, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Muy bien. Para que sepan, a lo mejor no lo recuerdan, no tienen que recordarlo. Hay muchas prédicas cada año. Pero este mismo domingo, hoy, el año pasado, yo prediqué con esta misma historia. No estaba seguro, fui para averiguarlo y dije, ay, sí, prediqué la misma historia el año pasado. Y si la quieres escuchar del año pasado, es buen mensaje. Pero voy en otra dirección con la historia el día de hoy. Una dirección muy importante para nosotros. El año pasado hablé de cómo Dios actúa en medio de las cosas ordinarias de la vida. O sea, en medio de lo ordinario, Dios hace lo extraordinario. ¿Cuántos lo creen? Él nada más, Zacarías estaba sirviendo en lo regular que él tenía que hacer, pero Dios en medio de eso hizo un milagro impresionante. Quiero que sepas que en medio del trabajo Dios puede hacer lo extraordinario. En tu casa Dios puede hacer lo extraordinario. Cuando estás manejando a un lugar, Dios puede hacer lo que. ¿Y cuántos aquí lo creen? Amén y amén. Ese es el mensaje del año pasado. Aquí es donde voy a entrar el día de hoy. Versículo 5 dice lo siguiente: que él era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Y también su esposa Elizabeth pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Ahora esto es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque podemos ver, según Lucas, toda la conexión que tiene que ver con Jesús. O sea, Zacarías era parte de el linaje o el grupo sacerdotal de Abías. Habían 24 grupos sacerdotales que desde el tiempo que David los asignó, ellos rotaban en su cuidado del tabernáculo y después el templo, y llegaban por una semana, algunos dicen 2 semanas, pero el punto es que llegaban en su turno por una semana para servir en el templo, y así existía. Así que podemos saber que Zacarías viene del linaje de sacerdotes. Dilo conmigo, sacerdotes. Su hijo iba a ser y fue quien, Juan el Bautista, quien fue declarado Juan el Bautista, que iba a dar la entrada o preparar el camino para ¿quién? Jesús. Así que la conexión de Zacarías con Abías, con uno de los linajes sacerdotales, es muy importante para que todos sepan que la trayectoria de Jesús y todo lo que ha venido está apuntando el dedo a Cristo Jesús. Ahora, Zacarías es parte de este grupo sacerdotal de Abías. Hay 10 generaciones entre Abías y Zacarías. 10 generaciones. O sea, esta es una familia que decidió seguirle a Dios en toda temporada, y aun en medio del destierro y todas las cosas que pasaron con Israel, este linaje siguió sirviendo al Señor. Y cuando llega al tiempo de Zacarías, ¿sabe qué? Es muy popular hoy en día en el mundo, en las películas también, de que los jóvenes, y hay muchos jóvenes aquí,
los jóvenes, y esto se enseña en todas las películas, es que el padre dice, tú serás un doctor, y el hijo es como que no, yo no quiero ser doctor, quiero ser músico. Y de repente es toda la pelea entre lo que la generación anterior desea y lo que los hijos desean para su propia vida. ¿Cuántos han visto un montón de películas de esa manera, no? Y siempre es así. Y a veces no entendemos. Ese es el estilo de los Estados Unidos, muy individualista, donde cada uno hace lo que quiere hacer. Pero hay otras culturas, especialmente las asiáticas, por ejemplo, donde los hijos mayormente hacen lo que los padres siempre hacían. Y no se trata de una pelea o de pleitos, simplemente se trata de un linaje al próximo, de seguir en lo mismo, porque muchos creen que lo que yo he ganado en mi vida, en mi familia, eso puedo depositar en mis hijos para que ellos sean exitosos, ¿no? Y no estoy aquí en un debate cultural de cuál es mejor y cuál no es mejor, pero sí estoy aquí para decir que lo que es interesante bíblicamente es que aquí este linaje, generación tras generación, tras generación, tras generación, dijo, nuestro trabajo es cuidar el templo. Y no me importa, y Zacarías tomó esta decisión también, no me importa ir y hacer otra cosa, no, yo vengo de este linaje y yo voy a caminar dentro del llamado de Dios aquí para nuestra familia. Y Zacarías siguió fiel. Quiero que digan esa palabra, fiel. Damos cuenta de su vida, o sea, siguió fiel con ese linaje. No lo tomen, padres, como que tú tienes que ahora mandar a tus hijos qué van a hacer por el resto de su vida, ¿ok? Pero él se mantuvo fiel en ese linaje. Y llegamos a versículo 6, donde dice lo siguiente, que Zacarías y Elizabeth eran, ¿qué palabra dice aquí? Justos, cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. En otras palabras, Zacarías se quedó fiel a su linaje y el llamado de Dios ahí, y también vivieron de manera recta. También vivieron haciendo lo correcto. Si tú quieres un buen patrón para tu vida, ¿cuántos quieren buen patrón para su vida? Ok, sigue fiel al llamado de Dios en tu vida. Siempre fiel. Y segundo, camina en santidad. Camina en rectitud. Si tú quieres la bendición de Dios, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Sabe que muchos quieren la bendición que el mundo ofrece y buscan las bendiciones del mundo? Pero déjame decirte que si tú vives fiel al Señor, recto delante de Dios, la bendición de Dios es mucho mayor que lo que este mundo te puede dar. Y Él te dará lo que tú no puedes imaginar. Amén. Fuerte ese aplauso para el Señor. Pero llegamos a esta foto interesante en esto, en que Zacarías versículo 5 fue fiel al llamado. Zacarías y Elizabeth versículo 6 fueron justos, y en versículo 7 dice, no tenían hijos, que sabemos que era una vergüenza para Elizabeth. Así funcionaba en la sociedad en esos tiempos, de que una mujer que no tenía hijos, una mujer casada que no tenía hijos, en muchos casos fue considerada maldita de Dios, de que Dios le había cerrado su vientre y que le había parado de poder tener hijos. Eso era la percepción. Así que ella vivía bajo esta presión cultural de que ella era una mujer
maldita. Imagínate ese nivel de vergüenza que ella tenía todos los días que caminaba, todos los días que vivía, que no tenía hijos, pero aún así siguieron fieles al llamado de Dios. Aún así caminaron en obediencia al Señor. Déjame decirte, cuando las cosas no van como tú deseas, sigue fiel al Señor. Cuando el mundo te menosprecia, sigue fiel al Señor. Cuando las cosas parecen ser que Dios no está respondiendo, sigue fiel al Señor. Tu obediencia no debe de ser determinada por las olas momentarias de esta vida. Tu obediencia y mi obediencia está basada en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Así que caminaron en fidelidad. Y en ese versículo 7 nos damos cuenta que ellos tuvieron dos problemas. Número uno, que ellos no tuvieron la capacidad de tener hijos, la capacidad física. Y número dos, el otro problema es que ya estaban a una edad donde aun si habían tenido la capacidad, ya a esta edad no, era imposible. Así que esta es una situación bastante pesada. Y llegamos al versículo 9, por favor. Y dice lo siguiente: como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó a Zacarías por sorteo. Di eso conmigo, por sorteo. Tengo que pararme aquí un momento, porque los sacerdotes, el hecho de que lo hacen por sorteo, muestra de que habían más sacerdotes que posiciones disponibles dentro del templo para ofrecer el incienso. O en otras palabras, el linaje de Abías al cual Zacarías pertenecía tenía muchos más sacerdotes, así que no podían simplemente asignaron, usaron sorteo, que era la manera antes del Espíritu Santo llegar. Usaban sorteo para decidir quién era que Dios quería para entrar ahí. Y esto es interesante, porque Dios es un Dios que no importa lo que tú y yo hayamos pasado en esta vida, no importa el estado o estatus donde tú te encuentras, no importa si estás en el hoyo más profundo, no importa si tú has sido rechazado por todo el mundo, no importa si todos te han menospreciado, Dios es capaz de jalarte de cualquier lugar donde tú estás. Dios es capaz de cruzar cualquier barrera y cualquier obstáculo que ha existido en tu vida. Oh, queridos, habían otros sacerdotes, pero Zacarías fue nombrado de parte de Dios. Oh, habían otras mujeres esposas de los sacerdotes, pero Dios decidió escoger a Zacarías, el esposo de Elizabeth, que no tenía hijos. Alguien más a lo mejor podía haber agarrado ese sorteo, esa posición, pero cuando parece que nada funciona, Dios es capaz de entrar en lo más profundo, de entrar en ese hoyo profundo y sacarte de ese lugar. ¿Cuántos creen en un Dios así? Por eso tú no tienes que pelear por tus derechos. ¿Dónde estás peleando por tus derechos ahorita? ¿Peleas por tus derechos en tu familia porque alguien o todos no te tratan bien? ¿Peleas por tus derechos en el trabajo porque mereces más de lo que te están pagando o dando la posición que tú tienes? ¿Peleas por tus derechos en el mundo? Queridos, cuando yo aprendo a no pelear por mis derechos, me abro
al Dios que hace mucho más que lo que yo soy capaz de hacer. Y él entró. Y dice en versículo 10. Dice versículo 10. Mientras el incienso se quemaba. Di esto conmigo. Voy a vivir fielmente. ¿A quién? Al Señor, ¿correcto? Segundo, di esto conmigo. Viviré en santidad. Pero lo principal, y esos dos son fundamentales, fuertes, muy importantes. Pero una tercera cosita, y el enfoque de este mensaje es esto: quema incienso. Dilo conmigo, voy a quemar incienso. Debes ser siempre una persona de oración. Zacarías e Elizabeth eran personas de oración. Y el que oraba fielmente, el que oraba todo el tiempo, el que aún después de Dios hacerle mudo, siguió ahí fiel en oración, en su mente, porque no podía hablar, pero siguió fiel en oración, en ayudar. Ese señor Zacarías que estuvo fiel, recibió la oportunidad de entrar en este lugar santo. Y en este lugar santo, él pudo quemar el incienso delante de Dios, que es decir, que él llegó al momento cuando Dios dijo: oh querido Zacarías, yo te he escuchado. Tus oraciones que tú has ofrecido, ahora vienes al lugar santo y tus oraciones suben a mí como este incienso que se está quemando aquí ahorita. Este Zacarías era un hombre de oración. Mírale a la persona a tu lado y diles que seas una persona de oración. Diles así. Y él siguió firme en la oración. Si tú has orado por algo, por un hijo que ha desviado del camino del Señor, déjame decirte dos cosas. Número uno, no paras de orar. No pares. Si tienes amigos que tú has conocido por décadas que todavía no conocen al Señor, sí, comparte el evangelio, pero no pares de orar por ellos. Nuestro Dios responde a las oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Queridos, él siguió orando, viviendo una vida de oración, pero tiene que seguir conmigo aquí, porque van a ver algo muy distinto acerca de este punto de oración. Llegamos a versículo 13, cuando el ángel le habla y le dice: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu ¿qué? Pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Tú crees que Zacarías seguía orando por un hijo? Tenemos un debate. A ver, ¿cuántos dicen que sí? Ok. ¿Cuántos dirían que no? ¿Y cuántos no escogieron porque no quieren estar equivocados? El texto mayormente nos demuestra que él es más probable que ya paró de orar. ¿Cómo lo sabemos? Sigue conmigo, versículo 18 lo muestra claramente para nosotros. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy ¿qué? Anciano, y mi esposa también es de edad ¿qué? Si Zacarías había continuado en oración, él nunca hubiera dicho esa frase. Nunca lo hubiera dicho. Zacarías, si hubiera seguido en oración y de repente, si él estaba orando todos los días: Señor, dame un hijo. Yo sé que mi esposa tiene 87 años, pero Señor,
dame un hijo, tú lo puedes hacer. Cuando el ángel le viene y dice, vas a tener un hijo, él ya le ha dicho, amén. He orado todos los días y amén. Pero no, él había parado de orar. Ok, ¿cuántos están escuchando? ¿Cuántos están prestando atención? Porque tú me estás escuchando predicarles de la importancia de seguir ¿en qué? En oración. Tu oración es tu incienso. Pero Dios responde a Zacarías aun cuando él había parado. ¿Qué ocurrió? Volvemos al versículo 13. Porque en versículo 13 el ángel le dice a él, Dios ha oído tu oración. También el hecho de que es singular en vez de plural tiene algo de un enfoque en que esa oración, como esa oración que tú tenías hace años atrás, esa oración cuando tenías tus 30 años y todavía no tenías hijos, esa oración que seguías cuando tenías 40 años, pensando, bueno, que todavía Dios hace milagros aún a los 40 años. Esa oración que a los 50 años ya estabas orando una vez por semana porque ya tenías menos fe. Y ya a los 60 años ya no, una vez al año a lo mejor. Y ya para los 70 años ya paraste de orar completamente. Dijiste, ese no es posible. Esa oración que tú hacías para tu hijo es que Zacarías, como cualquier ser humano, entendía que había llegado al momento imposible, ¿correcto? Pero no es decir, sigue conmigo aquí, aunque él paró esa oración, él nunca paró de orar. Aunque esa petición en particular ya él dejó en las manos de Dios y dijo, Señor, pues a lo mejor si no es tu voluntad, ya he orado, ya he ayunado, ya he pedido, lo entrego a tus manos porque tú eres bueno y grande y tú tienes un propósito en todo, así que lo entrego. Pero él no paró de ¿qué? Mira, este es el problema con muchos creyentes. Sigue conmigo, esto es muy importante. Que cuando Dios no responde a una petición, tú paras de orar completamente. Ahí es como Él no respondió a mi petición de tener un hijo, entonces ¿para qué seguir orando? Si no responde a esta, entonces no va a responder a ninguna. Entonces yo no voy a orar. No, Zacarías decidió, aunque yo no entiendo lo que está pasando con esta petición, yo todavía creo en un Dios grande que escucha mis oraciones y seguiré orando todos los días de mi vida. Él siguió levantando incienso al Señor. No dejes que una respuesta que no es como tú deseas para tu incienso. Él siguió ofreciendo incienso al Señor. Siguió ofreciendo incienso. Escucha esto rápidamente, no está en la pantalla. Primera y Pedro. Rápidamente dice lo siguiente en capítulo 4 versículo 7 dice esto: el fin, este es Pedro hablando, el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Serios y disciplinados. Mírale a alguien y diles, tienes que ser serio. ¿Y qué más? Y disciplinado, diles. ¿En qué? En tus, diles. Y primera y Pedro 5:6, un versículo que me encanta. Así que humíllense ante el gran poder de Dios
y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él te levantará. Queridos, muchas personas argumentan la oración no funciona. No, están bien equivocados. Es que piensan que Dios está sujeto a mis oraciones cuando y como yo quiero, y no es así. Dios no está sujeto a mis oraciones. Dios es el Dios soberano. Y sí, somos una iglesia que declara cosas, no porque estamos mandando, no, porque Dios ya ha revelado y nosotros mandamos aquí en el mundo según lo que Dios revela. Amén. Pero ninguno le manda a Dios. Dios es Dios. Me gusta como el que escribió su comentario de la Biblia, Matthew Henry, él dijo: las oraciones de fe son como archivos archivados en el cielo, nunca olvidados, aun cuando la cosa presente no se me ha sido dada. Las oraciones hechas cuando somos jóvenes y entrando en el mundo pueden ser respondidas cuando somos viejos y saliendo del mundo. Versículo 17. El ángel le dice acerca de su hijo que va a venir: será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, para la venida de Jesús. Imagínate, una oración que ya había parado de orar, pero siguió firme en sus oraciones. Dios viene ya a una edad avanzada de Zacarías y Elizabeth, y no solo les dan un hijo, sino les dan el hijo que preparará el camino para Jesús. Dios siempre hace mucho más de lo que tú puedes imaginar. Y a lo mejor Zacarías quedó mudo por el ángel, primero por no creer, por falta de fe, pero era una forma práctica también, porque a veces tú y yo maldecimos la bendición que Dios quiere traer. Maldecimos la bendición que Dios quiere traer. Así que el ángel le quitó su capacidad para hablar, para sin de ninguna manera interrumpir el plan de Dios en su vida. Ay no, Zacarías, mira, si tú no vas a tener fe ahorita, por lo menos no te dejaré hablar tonterías acerca de eso. Te quedarás callado. Porque lo que Dios ha destinado y ha declarado, puedes imaginarte, Zacarías tenía la petición como joven. Él ya había olvidado de esa petición, completamente olvidado. Y cuando el ángel viene, él tiene tanta falta de fe, porque por su edad sí, pero por haber olvidado lo que había orado antes. Y Dios dijo: no voy a dejar que nadie, ni el papá, sea un obstáculo a mi plan. Pero puedes saber que Dios escuchó esa oración de 50 años antes. Dios la escuchó y Dios tenía la respuesta. Para Zacarías tuvo que esperar demasiado, pero Dios prestó atención. Tus oraciones son como incienso que llegan al cielo. Dios siempre presta atención a sus hijos. Así que comprométete con el Señor de largo plazo. De largo plazo. Oraciones de largo plazo.
seguir orando. Quizás hay ciertas oraciones que has parado de orar, que debes volver a orar otra vez. Quizás hay otras oraciones que has dejado y están en las manos de Dios y no hay ningún problema. Pero lo que debes hacer es seguir siendo una persona de oración. Seguir orando. Hay tantas cosas de que orar. Yo oro todos los días por mi familia. Oro todos los días por nuestro equipo pastoral, nuestros líderes de ministerio. Oro todos los días por nuestros líderes en la iglesia, por los voluntarios en la iglesia. Oro todos los días por la congregación, por esta linda iglesia, Vida Church. Todos los días, sin faltar. Porque yo creo en un Dios que responde a las oraciones. Y a lo mejor tengo ciertas oraciones que he parado de orar. Dios, libérame de 30 libras milagrosamente. Pero nunca voy a parar de orar. Hay tanto de que orar, tanto que debemos orar, tanto que podemos orar. Versículo 25, voy terminando. Pónganse de pie conmigo, por favor. El título era esto: interés por el incienso. Si Zacarías había parado de orar cuando Dios le dio o no respondió a esa otra petición de un hijo, a lo mejor nunca hubiera tenido ese encuentro y la respuesta de Dios. Pero cuando tú vives una vida de incienso, Dios pone sus ojos en ti. Él demuestra interés. El interés viene de Dios por el incienso que tú le ofreces a Él. Y ellos siguieron ofreciendo incienso. Y todo hijo de Dios, toda hija de Dios que ha caminado con el Señor, que ha sido fiel a su llamado, que le ha obedecido a Dios y que sigue creyendo y orando, aun si tú has tenido vergüenza, terminarás con esta declaración en tu vida: qué bondadoso es el Señor. Porque cuando tú eres fiel al Señor, no importa el hoyo donde te encuentras, no importa el maltrato que otros te han hecho, lo que importa es que tienes un Padre Celestial que escucha tus oraciones y no te dejará en la vergüenza, porque Dios no es un Dios de vergüenza, Él es un Dios de honor, y Él honra a sus hijos, Él honra a sus hijos, Él honra a sus hijos. Cuando tú vives, no tienes que seguir peleando, no tienes que seguir peleando por tus derechos. Sigue fiel al llamado, sigue caminando en obediencia y sigue orando, y verás la mano poderosa de Dios en tu vida, y Él te quitará toda vergüenza, Él te quitará todas las opiniones de todos los demás, y Él te levantará con honor, como Pedro dijo, porque eso es lo que Dios hace con sus hijos que le aman, que le sirven. Tarde o temprano ese día llegará. Oh Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso y poderoso, y en este momento te pido, Señor Jesús, que derrames de tu bendición, que derrames de tu fuerza, que derrames, Señor Jesús, de tu gracia en estos momentos. Y si tú estás aquí hoy y tú quieres poner tu fe en Cristo por primera vez, o quieres volver a los caminos del Señor y hoy decir: ok, yo confiaré,
Yo caminaré con Jesús. Levanta tu mano si eso eres tú y déjame bendecirte ahorita. Señor Jesús, gracias por cada uno con su mano levantada. Declaro en este momento que ellos son libres al caminar contigo, al confiar contigo. Tú cumplirás grandemente en sus vidas y los establecerás en tu vida abundante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor ahorita. Una cosa más. Cuando estuve aquí en el santuario esta mañana, me encontré diciendo esto. Levanta tus manos en este momento, todos aquí, todos aquí. Me encontré diciendo esto y esto declaro sobre ustedes: bendición sobre bendición, vida sobre vida, gracia sobre gracia. En otras palabras, sobre tu vida, escucha bien y recibe esto. El Señor declara aumento y multiplicación. Aumento y multiplicación sobre tu vida. Aumento y multiplicación. No sé de qué manera, en qué aspecto, pero recibe esa palabra para tu vida. Aumento y multiplicación. Porque Dios sigue construyendo en tu vida. Dios sigue añadiendo más. Él no te puso aquí para tener menos. Él te ha puesto aquí como hijo, como hija de Dios, para recibir más de lo que Él ha destinado para tu vida. A un aumento y multiplicación que está llegando. Sigue creyendo, sigue orando, sigue caminando, ofreciendo tu incienso al Señor y Él te responderá. Amén.